¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy en la mañana encontré unas noticias muy interesantes que nos podrían ayudar a tener un panorama más amplio de lo que puede pasar en México, así como también unas noticias que podrían afectar el precio de algunos índices, el petróleo y el mercado de las criptomonedas. Espero sea de su agrado y que esta información les sea útil. Así que vamos a verlo y saludos. Esta es la gráfica del peso contra el dólar y como podemos ver se formó un triángulo o un patrón triángulo en el cual se demuestra que está respetando estos niveles de soporte y resistencia que a su vez forman este tipo de patrón, ¿no? Se ha demostrado varias veces en el peso mexicano que este tipo de patrones tienden a explotar muy fuerte al alza. Por ejemplo, les muestro en gráficos anteriores o con el precio anterior de hace unos años. Como pueden ver, ha pasado a lo largo de la historia del peso mexicano en 3 ocasiones, y las 3 ocasiones que se ha detectado este patrón y que lo ha roto al alza, ha tenido potenciales subidas. Esto realmente perjudica al peso mexicano porque lo debilita contra el dólar. Si vemos, el peso se ha debilitado desde el año 1994, que valía un dólar valía 3 pesos, hasta la época de hoy, del 2020, que ahorita está en 24 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayuda este análisis gráfico o técnico, como muchos le mencionamos? Es que lo que ya ha pasado en el pasado, o ya ha sucedido en el pasado, puede volver. Es algo que literalmente pase, pero aquí mostrándolo literalmente gráficamente con la historia y el precio que enmarca la historia, ha pasado 1, 2, 3 veces al alza, y ahora está en un patrón más pequeño de 4 horas. Se puede ver claramente este patrón nuevamente, que pues tiende a cuando lo rompe hacia arriba, tiende a subir mucho, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, de que ¿qué va a pasar, no? Si lo rompe, muy probablemente veamos a un dólar y 30 pesos durante las próximas semanas o los próximos meses, ¿vale? Todo pinta a ser así según hasta ahorita con el análisis técnico o el gráfico. Y hay un patrón interesante también aquí en este indicador que se llama MACD. El MACD, cada vez que se cruza, es un poquito más grande, cada vez que este indicador se cruza, tiende a bajar o a subir. Entonces en este caso hubo un cruce ya en lo más alto y empezó a bajar, así como en este caso bajó en el precio. Entonces este indicador te ayuda a anticipar algunos posibles movimientos en el futuro del precio. Ayuda a tener un mejor control del riesgo para saber si conviene esperar mejores oportunidades. Entonces ahorita lo interesante aquí es lo siguiente, que está a punto de cruzarse al alza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo más probable es que el precio suba mucho de valor, o sea, suba mucho. Lo que yo creo que puede pasar es lo siguiente: una pequeña recuperación por la inyección de liquidez que ha habido en estos últimos días en el peso, en el país, pero los inversores, al ver y darse cuenta que únicamente es dinero invertido no tiene como que mucho sentido, porque no hay inversionistas reales que apuesten por el país, y lo más probable es que se recargue en esta zona, que aprovecharía para comprar, correr el riesgo, tener un stop loss más o menos por aquí. Quizá lo baje un poquito más, vamos a ver, más o menos por esta área aproximadamente. Entonces comprar aquí y esperar una potencial alza, como decía, aproximadamente entre los 27 y 30 pesos por dólar, más o menos. Ahora,
esto no es todo. Este análisis es únicamente lo gráfico. Ahora vamos a implementarlo y acompañarlo con las noticias que encontré. Entonces, pues, vamos a ver esa parte. Bien, la noticia que quiero mostrarles es esta, la de el bono basura. Mi misión lo que estoy buscando es explicar de manera correcta y muy entendible lo que viene siendo un bono basura, el rebajo de la calificación que dice que le dieron a México. Cuando a un país se le baja la calificación crediticia, prácticamente viene siendo un cliente o un cliente ya no atractivo para los inversores. Esto quiere decir que ya no habrá más inyección de capital para poder, no sé, crear más negocios, crear más trabajos, ese tipo de cosas. Entonces, si le bajan, es como si a ti, persona, a mí, Ángel, yo fuera al banco y sea un cliente con un buen nivel crediticio. Quiere decir que el banco va a sentir más confianza en prestarme más dinero, porque sabe que se lo voy a devolver, ¿sí? Entonces, si por ejemplo ellos me hicieron un préstamo y yo me atrasé con esos pagos, me hago con un nivel más bajo de crédito, que es el famoso buró de crédito, ¿no? En el que muchos estamos y pues ahí estaremos. Entonces, lo mismo pasa con los países, es a nivel más macroeconómico, no a nivel individual, pero es lo mismo. Entonces, ahorita México le bajaron la calificación por cómo está el movimiento en el petróleo y las políticas económicas que se están formando ahorita con el presidente, con el tema del coronavirus. O sea, son muchos factores en los cuales los inversionistas ya no están creyendo en México como un buen cliente crediticio. Entonces, ¿qué pasa? Hay menos inversión, hay menos trabajos, hay menos creaciones de negocios, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué la importancia del bono de basura? Cuando pasa esto y cada país tiene bonos que supuestamente te dan rendimientos anuales, o a 3 años, o a 5 años, o a 10 años, estos bonos basura quiere decir que no valen nada y que no te van a poder entregar una rentabilidad o un interés. Y como inversionista pues no te conviene, realmente es mucho el riesgo de de prestarle dinero a un país y que no te pague, como el caso de Argentina, que si no me equivoco lleva atrasados como 7 pagos, en el cual el país no ha podido pagar a sus acreedores, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante esta parte para nuestro país y lo que puede pasar. Y es a lo que voy con lo que está pasando con el análisis técnico, ¿no? O sea, todo pinta en el análisis que ese patrón, como ya vimos, muy repetitivo, rompa al alza, así como las salidas de capitales da dirección o pinta a que se vaya a ese rumbo, ¿no? A que el peso pierda valor, a que el peso pues, se devalúe. Entonces es como que va de la mano. Por eso es que va de la mano el análisis técnico con el fundamental, las noticias que están pasando. Ahora, ¿qué pasa con el dinero que ya está en México, de los inversores que ya tienen dinero en México? Bueno, pues su contrato tiene un seguro, que si no me equivoco creo que lo leí aquí, en el cual dice que si es catalogado los bonos de México como bonos basura, en automático ese contrato pues queda cancelado y los inversores recogen el dinero. O sea, es una salida de capital masiva. Entonces, si se le vuelve a bajar el nivel crediticio o de rango a México para ser un cliente potencial de crédito, lo más probable es, como está en esta imagen, el peso caiga muy fuerte. O sea, yo le calculo 27, 30 pesos. La verdad, podría ser más dependiendo de la magnitud de este tipo de noticias y hay que estar al pendiente. Como he mencionado en los otros videos también, no es que hagamos esto para causar miedo, es simplemente para mostrar en un panorama real y muy posible por cómo van las noticias y cómo van las gráficas. Noticias no solo en el país, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces no es para causar miedo, simplemente para mostrar el panorama y activarse y ver cómo protegerse, ¿no?
Entonces, más que nada por eso. Eso es en cuestión de nuestro país, ¿no? También vi, por aquí hay otra noticia, ahorita les muestro. En esta noticia vemos cómo Banxico dice que baja las tasas de interés e inyecta dosis de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que van a buscar, al bajar la tasa de interés, van a buscar más personas a las cuales prestarles el crédito. Ahí es cuando entra una controversia. Número uno, ¿a quién le prestas dinero, no? Porque normalmente las personas no sabemos manejar el crédito y lo más probable que pase es que si a una persona que no sabe manejar su crédito le das crédito, va y se lo gasta en una televisión, que le genera más gastos, un gasto más amplio en electricidad. Entonces, ese dinero no se recupera. Ajá. Eso es importante. Bien, lo segundo es que esa inyección de liquidez, ¿a dónde está yendo? Por ejemplo, si va, no lo sé, a Pemex, que ya es una empresa quebrada, que el petróleo está cotizando en negativo, todavía hay petróleo o empresas petroleras que cotizan en negativo. O sea, ¿por qué inyectarle dinero a una empresa que ya está quebrada? Esa es una, no tiene mucho sentido eso. Entonces, por ahí también se fuga capitales, ¿no? ¿Cómo es que una empresa o una familia tan grande, tan poderosa como son los Rockefeller, retiran sus activos del petróleo y del carbón? Seguir inyectando capital en esa industria no tiene mucho sentido. Yo sé que intentan, bueno, lo que intentan hacer es reactivar la economía que había ahí, ese movimiento de capitales, pero imagínense, si una familia tan grande y poderosa como ellos decidieron dejar esas inversiones y apostar quizá por otras, como que algo no está muy bien ahí, ¿saben? Quizá, no lo sé, puedan o estén pensando en invertir en nuevas tecnologías, como lo que salió ahorita en Australia, que es una empresa que está trabajando con un tipo de tecnología en la cual los vidrios de los edificios funcionan como creadores de energía. Entonces, quizá, no estoy diciendo que esté pasando, ¿verdad? Ese tipo de familias hayan puesto ojos en este tipo de tecnologías que, número uno, contaminan menos, ¿verdad?, que el petróleo, y dos, que pues si están empezando esto y lo apoyan desde el principio, pues pueden ganar muchísimo más dinero, ¿no? Ahora, pasando a este activo que es el Nasdaq, en la gráfica y análisis técnico podemos ver que tuvo máximos en 9.700, casi llegando a los 10.000. Tuvo una corrección muy grande, que lo llevó de máximos a este rango más o menos, a los 7.000 puntos. Luego, como podemos ver, ha seguido un canal o una tendencia con esta directriz alcista bastante fuerte, ha tenido una buena recuperación. Ahora, ya mencionando el tema anterior, como la inyección de liquidez que está pasando, y la impresión de dinero de la nada, es algo interesante lo que puede pasar aquí en unos días, ¿no? Número uno es, si los inversores reales se están dando cuenta de ello, hasta dónde el gobierno o estos bancos centrales pueden elevar los precios o inflarlos. Porque, por ejemplo, y hay una duda ahí que normalmente pasa, ¿no? Si imprimen dinero, si están imprimiendo tantos millones de dólares, ¿por qué el dólar no cae o por qué el dólar no baja si es bajo oferta y demanda? El problema es que no solo es Estados Unidos el que está imprimiendo dinero, sino todo el mundo. Entonces eso hace que es como si no pasara nada, ¿no? Como que el golpe no pasa, porque como todo lo están haciendo, todo sigue igual. Pero realmente no vale nada, sí debería de estarse devaluando todas las monedas. Entonces, al imprimir más dinero, ¿qué están haciendo o qué hacen la mayoría de empresas? Es recomprar con esos préstamos las acciones, subirlas nuevamente si quieren, o dependiendo de cuánta liquidez sigue imprimiendo, cuánto dinero sigue imprimiendo los bancos centrales, podrían llevarla incluso nuevamente a los máximos de hace unos meses, en donde yo creo, la verdad, yo soy de los que piensan que los demás inversores, los fondos de inversión y de pensiones que tienen su dinero en el mercado, no creo que quieran entrar en compra en este punto, más como está la crisis. Se supone que esas inyecciones de dinero son para las empresas más grandes
crezcan más y generen más empleos, un mejor servicio, etc. La cuestión no es esa, la cuestión es que únicamente están recomprando acciones para elevar los precios y el que se meta, pues lo más probable es que pierda, ¿no? La cuestión aquí en el Nasdaq, ahora, recordando lo que mencioné de este indicador, que es el MACD, que aquí se cruzó y tuvo esta caída enorme, aquí podemos ver, si lo acerco un poquito más, podemos ver que está por cruzarse. Aún le falta, entonces considero que sí podrían hacer que, o llevarlo nuevamente a máximos o a precios de hace unos meses y así activar un posible patrón doble suelo para que baje. Ahora, si todo esto ya acabó, por decirlo así, de este gran impulso al alza, y si las políticas monetarias fallan en todos los países y en la situación económica empeora, lo más probable es que intente retestear esta zona de resistencia, y si rompe este canal alcista y vemos precios, que el precio llega por debajo y cierra por debajo, yo me animaría a meter una venta en más o menos por este precio, entre los más o menos los 8,200, si es que llega a romper, y aprovechar esa bajada, por lo menos hasta aquí. Esto también va acompañado de las noticias que mencioné anteriormente y cómo va relacionado con la impresión del dinero, con los bonos basura, o que es catalogado como bono basura, bajar el rango o nivel crediticio de un país. Es complicado, ¿no? Y nos empieza a dar un panorama real de cómo están las cosas. Entonces, como mencioné, no es para asustarse ni alarmarse de más, simplemente tomar precauciones. Este análisis lo encontré en Twitter hace unas horas. La verdad se me hizo muy interesante, muy probable también, porque realmente todo puede pasar. Ahorita el Bitcoin y las criptomonedas están en una zona importante para saber si va a continuar, si van a continuar de alguna manera existiendo y si van a poder solucionar para lo que fueron creados, ¿no? La intención por las que fueron creadas, solucionar el problema de distribución de riqueza en el mundo. Entonces, de hecho hay un documental muy bueno en Netflix, que un poquito pesado, la verdad, por los términos y ese tipo de cosas, pero muy bueno, que habla sobre las criptomonedas, que habla sobre el Bitcoin, cuándo se creó, por qué se creó y por quién fue creado. También cómo funciona a grandes rasgos, ¿no? Cómo funciona la blockchain. Entonces, tenemos este análisis en el cual yo más o menos en los análisis que había hecho calculaba que el Bitcoin lo podríamos encontrar más o menos entre 6,000, 5,500 y un buen precio de compra sería los 3,000. Con este ya cambia un poquito el panorama, porque digo, si hay una persona que cree que es posible este tipo de precios, o ver este tipo de precios, no quiere decir que solo uno lo vea, sino que varios inversores con más cantidad de dinero puedan aprovechar o que puedan querer que lleguen a esos precios, ¿no? Entonces, la estrategia no tanto modificada, porque pues son realmente los mismos precios, sería compra en 5,800, 6,000. Si vemos que baja a 3,000, volver a comprar. Ya si vemos precios alrededor de los 2,900 y 2,200, ahí sí meter una gran cantidad y ver qué es lo que pasa, ¿no? Con este activo. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos sacar conclusiones del panorama en general? Número uno, hay que ver cómo continúan las noticias sobre nuestro país. Si nos bajan ahora sí que el nivel crediticio, yo creo que sería demasiado malo para México, nos perjudicaría muchísimo, porque como mencioné en el video, entramos en lo catalogado bonos basura. Entonces sería una fuga de capital enorme, y a pesar de las políticas monetarias que está implementando el gobierno, no creo que sea suficiente para poder nivelar el problema económico que hay ahora. O sea, literalmente hay muchas empresas cerradas, hay empresas que literalmente ya quebraron, y que las personas que trabajaban ahí
cuando pase esto no van a poder como que regresar a ese mismo trabajo y eso lo complica más, ¿no? Ahora, en un panorama global y general en todo el mundo, no es como que solo esté pasando en México, sino que está pasando en todos lados, peligra mucho realmente la economía y este tipo de cosas no, o este tipo de políticas monetarias no ayudan realmente, únicamente ayudan a inflar la burbuja para después caer en su totalidad, ¿no? Y es la parte complicada y difícil de cómo un activo que con el tiempo ha valido tanto y ha tenido tanta historia como el petróleo, hace unos días cotizaba en negativo, cómo es que ahora ya es muy probable que se pueda comprar futuros con criptomonedas, cómo es que la situación nos está llevando a un tema más tecnológico, más de internet, más virtual, ¿saben? Entonces, ese tipo de cosas dejan pensando un poco en cómo va a estar el panorama siguiente y cómo poder protegernos. Entonces, hay maneras de resguardar el capital. La verdad es que en este tipo de situaciones no es como que ganar dinero, ¿no? Digo, número uno, hay que proteger nuestro capital, nuestro patrimonio y ver qué tipos de refugio hay. Lo más probable, pues ahorita viendo el panorama para nuestro país, no conviene tener pesos. Yo sí me arriesgaría, o como que estoy casi seguro de que el dólar va a seguir subiendo como está la situación. Tarde o temprano todo esto va a mejorar y van a haber personas demasiado afectadas, otras quizá no tanto, pero bueno, eso depende de cómo sea el nivel de acción que se tenga en estos días y cómo el gobierno puede ayudar de cierta manera con estas políticas monetarias que personalmente pienso que no ayudan para nada. Y pues bueno, ahora sí que hay que ver cómo reacciona la cosa, ¿no? Fondos de inversión tan grandes queriendo ver por otras opciones como son las criptomonedas, ya habla un poco del cambio que está habiendo y del cambio que es necesario. Entonces, pues bueno, ojalá les haya servido este video, que les haya dado un poquito más de panorama de cómo pueden estar las cosas para nuestro país y en general para un próximo futuro, que personalmente considero que todo va para allá. Hay que ver cómo avanza esta situación, ¿verdad? Y esperemos que todo mejore, o sea, que ya este tema del coronavirus ya pase y que todo se vuelva a reactivar nuevamente. Pero bueno, les mando un saludo, también del equipo de Ponte a Invertir que anda trabajando arduamente todos los días. Les mandamos un saludo y pues protejan su dinero. ¡Ay, te maté!